si todo lo que aprendiste sobre los profetas de la Biblia estuviera incompleto? ¿Y si, detrás de las historias que parecen simples, se escondieran secretos que jamás fueron revelados? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas figuras importantes parecen desvanecerse o ser olvidadas con el paso del tiempo? Tal vez exista una razón mucho más profunda para ello. Tal vez aquello que debía iluminar una verdad, en realidad fue manipulado o eliminado por quienes deseaban mantener ciertos poderes ocultos. Imagina que existe la historia de un profeta que caminaba desnudo y descalzo, una figura que desafía toda lógica y convención, una narrativa que por sí sola amenaza los conceptos tradicionales de fe y autoridad. ¿Y si ese hombre, Isaías, fue más que un simple mensajero? ¿Y si, detrás de su apariencia impactante, se escondiera un significado simbólico que nunca fue interpretado? Tal vez su muerte, una muerte terrible, sea solo el clímax de un misterio mayor, un ciclo de silencio destinado a ocultar algo que podría transformar todo lo que conoces. Tal vez durante siglos, fragmentos de esta historia fueron deliberadamente borrados o distorsionados, como piezas de un rompecabezas rehecho, con partes faltantes o cambiadas. Una narrativa manipulada para servir a intereses que no desean que conozcas la verdad. Y lo más inquietante, tú, sin darte cuenta, aceptaste esa versión distorsionada como la única posible. Desde el día en que comenzaste a caminar en la fe, creíste la historia tal como fue contada, sin cuestionar los vacíos, sin sospechar lo que había sido borrado. Y ahora surge una pregunta que ya no deja tu mente en paz. ¿Y si la historia de Isaías, el profeta que andaba desnudo y descalzo, no fuera solo un relato antiguo, sino un símbolo de algo mucho mayor? Un mensaje censurado, escondido o incluso olvidado. Lo que estás a punto de descubrir no es una cuestión de opinión. Es una puerta que se abre hacia registros antiguos, olvidados, peligrosos. Una historia que no fue hecha para ser popular, sino para aquellos que tienen ojos capaces de ver más allá de la superficie. Así que aprieta tu corazón, porque esta historia no comienza donde te enseñaron. Comienza donde la iglesia dejó de enseñar. Porque ciertas historias, figuras y detalles del pasado de los profetas fueron borrados o distorsionados a lo largo del tiempo. ¿Quién decidió lo que podíamos o no podíamos saber sobre estos personajes que, en muchos casos, eran símbolos de mensajes más profundos? La respuesta está en la compleja red de fuerzas que moldearon la narrativa oficial durante los siglos. Desde los grandes concilios que definieron qué debía permanecer en las escrituras, hasta los sistemas imperiales que controlaron el acceso a los textos originales, existe una historia de silencio y manipulación que permanece oculta. Durante siglos, teólogos, líderes religiosos y poderes políticos se unieron para seleccionar, editar o incluso eliminar pasajes considerados incómodos o peligrosos para el mantenimiento del orden establecido, textos que podrían revelar aspectos más radicales, mensajes de liberación o interpretaciones. Alternativas fueron deliberadamente olvidados o escondidos. Esta estrategia no fue un error de transmisión, sino una táctica consciente de control, destinada a evitar que verdades incómodas desafiaran la doctrina oficial o amenazaran el poder de quienes dominaban el discurso, religioso y político. No todo fue perdido. Muchos de esos textos y tradiciones que escaparon al corte oficial aún existen, preservados en manuscritos ocultos, versiones apócrifas o tradiciones orales que resistieron al paso del tiempo. Son fragmentos que, si se descubren, pueden alterar por completo la comprensión que tenemos de estos personajes y de sus mensajes. Sin embargo, la cuestión que permanece es, ¿por qué escondieron esas verdades? ¿Qué secretos continúan enterrados bajo capas de edición y silencio? Y, más importante aún, ¿qué podría revelarse si miramos más allá de lo que nos fue enseñado? El siguiente paso es investigar esos registros olvidados, porque la verdad muchas veces está escondida en la sombra de lo que fue deliberadamente omitido. Existe un pasaje poco explorado en los textos antiguos, uno que casi nadie menciona, pero que revela una verdad oculta sobre Isaías. En el libro apócrifo de 2 Crónicas hay una referencia que pasa desapercibida en la narrativa oficial. Cuenta que tras su misión profética, Isaías fue brutalmente perseguido por aquellos que temían sus palabras de denuncia y de liberación. Pero lo que pocos saben es que, según algunas tradiciones antiguas, su muerte no fue simple ni pacífica. Relatos secretos sugieren que Isaías, conocido por su valentía y sus mensajes de transformación, fue víctima de una muerte terrible, casi simbólica, que representaba su entrega total a lo que predicaba. Esa tradición oculta habla de un episodio en el que Isaías, al desafiar al poder religioso y político, fue rodeado y arrastrado al desierto. Allí se dice que fue despojado de sus vestiduras, no por vergüenza,
sino como un símbolo de su entrega completa al llamado divino. Algunos textos antiguos afirman que anduvo desnudo y descalzo, como señal de su absoluta vulnerabilidad ante el mundo y de su compromiso de no esconderse detrás de símbolos ni apariencias. Esa escena, que parece casi una metáfora, en realidad tenía un significado profundo. Isaías se despojaba de todo lo que representaba el mundo material y político, caminando en la pureza de su misión. ¿Por qué esa narrativa fue borrada? Porque desafía la imagen de un profeta poderoso, de alguien protegido por privilegios o por una autoridad divina controlada. Esa forma de muerte, de despojo extremo, revela una resistencia radical contra las estructuras que intentaron silenciar su mensaje. El hecho de que caminara desnudo y descalzo no es solo una imagen de vulnerabilidad, sino una simbología de su entrega total a la verdad, sin máscaras, sin adornos. Y ese registro, aunque escondido en textos olvidados, apunta hacia una lectura más profunda de quién fue realmente Isaías. Si esa versión es verdadera, entonces la historia oficial que aprendimos está incompleta, porque oculta la esencia de un profeta que no se intimidó, que no se escondió detrás de símbolos de poder. A lo largo de los siglos, la verdadera historia de Isaías, especialmente su muerte radical y simbólica, fue sistemáticamente oscurecida y reinterpretada por las instituciones dominantes. En la tradición oficial se le presenta como un profeta protegido por Dios, rodeado de una narrativa de inspiración y protección divina. Sin embargo, esa narrativa fue moldeada por intereses que buscaban consolidar una autoridad religiosa basada en la obediencia y la pasividad, alejándose del coraje radical del propio Isaías. Durante los primeros siglos del cristianismo y en la consolidación del pensamiento institucional, las iglesias y grupos religiosos comenzaron a enfatizar una imagen de los profetas como figuras sagradas, distanciándolos de cualquier representación de resistencia extrema o sacrificio radical. Así, la narrativa de un Isaías que murió desnudo, despojado de sus ropas en señal de entrega total, fue sustituida por una historia de mártires protegidos por lo divino. Ese cambio sirvió para reforzar un mensaje de esperanza y protección, pero silenció las acciones de resistencia que desafiaban a los poderes políticos y religiosos de su época. Más tarde, durante el Concilio de Trento y otros momentos de centralización del poder eclesiástico, la narrativa fue aún más suavizada. La imagen del profeta como víctima pasiva reforzó la autoridad del clero, que buscaba eliminar cualquier recuerdo de resistencia radical o de muerte simbólica como forma de protesta. La historia de Isaías fue convertida en una lección de sumisión y fe, mientras que la verdadera valentía de su sacrificio radical fue deliberadamente silenciada. Así, quienes ganaron con esa distorsión fueron las jerarquías religiosas, que encontraron en la narrativa de protección y divinidad una justificación para ejercer control sobre los fieles, alejándolos de cualquier inspiración de resistencia o de búsqueda de la verdad. Esa manipulación también reflejó un intento de esconder el significado más profundo de su sacrificio, que implicaba una entrega total a la misión divina, incluso hasta una muerte humillante y radical. Al transformar la figura de Isaías en un símbolo de obediencia pasiva, la historia oficial dejó de reconocer el coraje de un profeta que despojó su dignidad para revelar verdades ocultas. Así, la verdadera esencia de su mensaje fue distorsionada, favoreciendo una narrativa que legitima el conformismo y silencia la fuerza del cuestionamiento radical. Él no fue nombrado, pero su sombra siempre estuvo allí, una presencia invisible cargada de silencio y peso. Lo que fue despojado, aquel que recibió la bendición velada, permanece oculto. Cuando todos miraban la destrucción, otro heredero silencioso recibió lo que nadie vio. No fue el señalado ni el exaltado, sino aquel que, aunque invisible, cargó con la marca del gesto radical. Las ciudades antiguas susurran su nombre sin pronunciarlo. Sus nombres llevan el eco de una herencia olvidada, una línea que no nació de un reconocimiento oficial, sino de una bendición inadvertida. El menor, el invisible, el que no tenía privilegios, fue quien recibió el peso más profundo. Cuando la valentía fue silenciada, un nuevo heredero emergió en la penumbra, un silencio cargado de promesas y de maldiciones. Él no habló, no gritó, pero sintió la marca de una entrega radical. Y así, algo que siempre estuvo allí, ahora revela su verdadero rostro. ¿Quién recibió esa herencia escondida? ¿Quién cargó con la sombra del gesto sin nombre? Un nombre olvidado, una ciudad olvidada, una línea que se prolonga en la penumbra del tiempo. Ellos permanecen invisibles, pero sus marcas permanecen intactas, latiendo bajo la superficie. Porque, en ausencia de nombres, lo que importa es el legado invisible. Una herencia que no se pierde, sino que se disfraza. Una bendición que no fue dada a quien se esperaba.
Una maldición que no fue pronunciada, pero que se extendió en silencio. Y en ese silencio, en ese olvido, permanece la semilla de un secreto antiguo. Algo siempre estuvo allí, listo para emerger en el momento preciso. Una presencia que no fue nombrada, pero que de algún modo moldeó el destino de quien heredó lo que nunca fue dicho. Así, el verdadero heredero permanece en la penumbra, esperando el momento de revelar su rostro oculto. Una sombra que siempre estuvo allí, ahora a punto de surgir, cargando con el peso del gesto radical que nadie vio, pero que lo cambió todo.